tanto dinámicas como fetales, y ya han debido hablar de lo que es lo de pelvis, ¿cierto? Para hablar de distoncias tenemos que saber que es normal, ¿no? Es un trabajo de parto normal, por eso se denomina tóxico, y distocia aquello que es anormal, como el tocos es parto, quiere decir que es un parto anormal o un parto difícil. Para hablar de distocias también, el concepto de parto difícil se caracteriza por un avance lento o anormal que tiene el trabajo de parto, y esto se da a través de tres mecanismos que tienen que ver con la fuerza, tienen que ver con el conducto y el pasajero. Uno de ellos, que es la anomalía de la fuerza, que tiene que ver con la contracción uterina y el esfuerzo que la madre hace al momento del expulsivo, es parte del mecanismo del parto. Y las anomalías del conducto, como es la pelvis, o sea, sin estos tres elementos que sean adecuados, no se podría producir el parto. Las distocias se dividen tienen varias complicaciones, pero dentro de estas tiene que ver con lo que es la morfología fetal, la estática del feto, tiene que ver con el número de fetos que hay, y además de los anexos, ¿no? Parte de la morfología fetal estamos hablando de macrosomías o de malformaciones fetales que puede haber en el feto y que no permiten un parto tóxico. Tiene que ver con la actitud, la situación, la presentación, que lo vamos a ver más adelante, y también con el número de embarazos. No pueden dar partos múltiples, estamos hablando de 3, 4 fetos. Y anomalías de lo que son tanto de la placenta, del cordón o de las membranas, ¿no? En el día de hoy vamos a tocar solo lo que son distocias fetales y la estática fetal y lo que es dinámica, ¿no? Parte de la etiología de algunas patologías que vamos a tocar tiene que ver con la prematurez. A mayor fetos más prematuros, la presentación va a ser distinta, ¿sí? Eso fisiológicamente se caracteriza porque el peso de la cabeza va a ser distinto. Lo que más se desarrolla en inicios del embarazo es la cabeza, ¿no? Incluso cuando el feto está en embrión, nomás lo que primero se ve es la cabeza y nosotros la tercera parte de toda la cabeza. Tiene que ver con fetos anencefálicos o algún tipo de malformación como hidrocefalia, megalia o una más anterior que tienen cuando son fetos con malformaciones fetales, como el hidroma quístico, ¿no? Que está en el cuello, que no permite un tránsito normal. Tiene que ver con cordones bucales múltiples, desproporción fetopélvica, tanto de la madre como del feto, macrosomía, la pelvis materna, en este caso, la multiparidad, polidramios, un parto anterior por una cesárea anterior que se ha dado. Y también es más frecuente en lo que es raza negra, ¿no? Tienen un poco más de estrechez las personas de raza negra, y entre otros factores que vamos a ir mencionando. Las distocias fetales con alteraciones del desarrollo lo hemos mencionado, que son los fetos macrosómicos, ¿no? Por encima de los 4.500, fetos con hidrocefalia, los fetos siamésicos, fetos con tumores, puede ser en abdomen, en hígado, en riñón, a nivel del cuello, por múltiples causas. Pueden haber distocias de posición, como es las alteraciones de la presentación. Sabemos todos que al final del embarazo el feto se va a acomodar en longitudinal cefálico, que el 97% de fetos se orientan en esa posición. Pero el feto a veces asume una orientación vertical, una presentación cefálica, y la cabeza tiene que estar bien flexionada para que se pueda dar. Tenemos factores clínicos asociados a una mala presentación, como es la disminución de la polaridad vertical de la cavidad uterina, ya sean pacientes gran multíparas, que estos al tener el abdomen mucho más blando o simplemente son pacientes que no hacen ningún tipo de ejercicio, la parte anterior de la pared la tienen bien laxa y los fetos tienden a ir hacia adelante.
poco cambia la presentación del feto. La movilidad fetal, porque son prematuros, eso aumenta, o que sean pequeños de tamaño y eso se ve en los fetos prematuros, ¿no? El estrecho pélvico obstruido puede darse por otras causas, también como la neonatosis, o el líquido que está aumentado, o líquido disminuido, puede también estar asociado, y las malformaciones fetales que también ya las hemos mencionado. Existen otras causas como son anomalías tanto fetales como maternas, ahí las hemos enumerado varias. Dentro de estas, podría decirse la más frecuente acá en Tacna es el fetos macrosómicos, ¿no? Anomalías maternas son muy pocas, no hay muchas, pero si es que hay una orientación del feto en todos los embarazos, que sea podálico o transverso, sospecha, por lo menos, nos hace sospechar que hay una malformación uterina. Si hablamos de anomalías de la presentación, sabemos que la cabeza tiene que estar en flexión, prácticamente el mentón tiene que estar pegado al pecho del feto para que pueda dar parto, ¿sí? Existen diferentes grados de deflexión de cabeza. Vamos a tener la de cara, la de frente y la de pecho. Normalmente el feto se orienta, como les dije, el mentón pegado al pecho, ¿sí? Si nosotros tenemos una deflexión de primer grado, vamos a ver que el feto hace esto. Está bien derechito, ¿sí? Ese es el primer grado. Si tenemos una deflexión de segundo grado, el mentón va a subir un poco más y el feto va a estar en una posición como que la frente va a estar mucho más anterior. Y si hay una presentación de cara, obviamente la parte occipital del feto va a chocar con la espalda del feto. Entonces la orientación va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, esos son los grados para que ustedes se recuerden. Frente, un poco flúor y a la parte posterior. Todos los fetos nacen con el mentón pegado hacia él, la mayoría, vamos a decir. Puede ser que en algún momento de la presentación esto se puede modificar, obviamente puede pasar, ¿sí? Por eso es que no todos los partos terminan en parto ectóxico, a pesar de que las condiciones se dan. Mucho tiene que ver por el mecanismo, la fuerza que ejerce la contracción para que estos se puedan orientar al final. Le hemos mencionado las anomalías de presentación, donde el punto de referencia en el primer grado va a ser el bresma, en la de segundo grado va a ser la nariz y en la de tercer grado va a ser el mentón. Bresma, nariz y mentón, ¿sí? Esto va a cambiar, va a ser diferente el diámetro, por eso es que mucho depende de la presentación que se dé en el feto para que esta pueda ser por vía parto o por vía cesárea. La mayoría, como les menciono, cambian su presencia. Si por ahí iniciaron con bresma, se modifican y entran en una orientación más de verde, ¿no? Si por ahí la deflexión de frente se da occipito-mentoniana, puede ser que roten o puede ser que no, pero si esta no rotara y fuera persistente, entonces la vía del parto va a ser siempre la cesárea. Un bebé no puede nacer con un diámetro de 13.5. No puede nacer, a no ser que sea muy prematuro y va a salir con esa orientación. Obviamente que el diámetro se va a mover, no va a ser 13.5, va a ser mucho menor, se supone, ¿cierto? Si tenemos una deflexión de cara y se presenta el mentón, que va a ser nuestro punto de referencia, tiene un diámetro de 9.5. Ya hemos visto que los pacientes que tienen un mento anterior, ceruloneilas positivas, esos pueden salir, o sea, todos los bebés, ¿cómo nacen? ¿Mirando hacia abajo o hacia arriba? Todos han visto parto. Abajo. O sea, todos los bebés nacen mirando al piso, ¿sí? El lamento anterior es todo lo contrario. El bebito no mira el piso, sino mira el cielo, ¿sí? Entonces, cuando es mento anterior y el diámetro es acortado en 9.5, entonces el bebé puede nacer sin problemas, ¿sí? Porque recordemos que el cuello es flexible, se amolda, gira, no hay ningún tipo de problema. Si el bebé
fuera un mento posterior, no podría nacer. Ahí lo vamos a ver. Entonces, la presentación de Bregman, donde hay una deflexión de primer grado, va a tener una actitud indiferente, o sea, está orientado, si lo podríamos decir verticalmente, iba a traer un muñeco infantil. No, creo que Nayeli tenía el muñeco. Sí, es de mi casa. Ya, el punto D o el punto de el que nos orienta es el bregmo, ¿no es cierto? Lo hemos dicho. Y la nomenclatura va a ser bregmo ilíaco, o sea, todo lo que el bregma, o sea, todos los bebés, la mayoría de los bebés están en izquierda, ¿sí? Vamos a agarrar. Aquí no vamos a agarrar el muñeco. Pónganse que esta es la parte anterior del feto, ¿sí? Y esta es la parte posterior dorsal. Todos los bebés, ¿en qué posición están? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. La mayoría, ¿verdad? La mayoría están en izquierda. Si todos están en esta posición, esta es la parte anterior. Si todos están en esta posición, los bebés se orientan más comúnmente en el lado izquierdo. Ya sabemos por qué, ¿verdad? ¿Sí, no? Ya sabemos por qué. ¿Saben? Ya les preguntamos antes. Entonces, si se orienta en el izquierdo, entonces el punto de referencia, si mi bregma apunta hacia el lado izquierdo, entonces va a ser bregma ilíaco, ¿sí? Izquierdo anterior, si es que está hacia adelante. Si es que está mirando a la parte posterior, entonces va a ser bregma ilíaca izquierda posterior. ¿Sí? Entonces, porque nadie entiende. Entonces, el diagnóstico va a ser identificando justamente la fontanela anterior, que es la fontanela bregmática, y que esta no alcanza la parte posterior. Si se da entonces un trabajo de prolongado, un trabajo de parto prolongado, hay que identificar cuál es la causa. Puede ser por mucha hiperdinamia, la intensidad o la frecuencia está muy aumentada, entonces eso hace que el feto no se pueda orientar de manera adecuada. El manejo en estos casos, esperamos, no tenemos prisa, como les digo, el bebé se puede orientar, esperamos que esto se modifique de forma espontánea. En la presentación de frente, ¿sí? Que es una deflexión de segundo grado, es una posición también inestable parcialmente, porque también puede ser modificable, en donde el punto de referencia va a ser siempre la fontanela anterior, la cresta orbitaria, las órbitas y la silla de la nariz, pero en este caso no vamos a tocar ni la boca ni el mentón, no vamos a llegar a alcanzar a la boca ni el mentón. Ahí les puse una flecha celeste. Cuando nosotros hacemos tacto vaginal, siempre les he mencionado que el tacto no se hace horizontal, sino se hace de forma vertical. Lo mismo pasa acá, cuando nosotros hacemos el tacto y está en forma diagonal, ahí vamos a tocar justamente donde está la flecha, las órbitas, la raíz de la nariz y la cresta orbital, ¿sí? Justo ahí va a estar nuestro tacto. No va a estar en la parte superior, no, porque nuestro dedo no alcanza totalmente, no alcanza toda la vagina, ¿sí? Solo en la parte baja, ¿sí? El diámetro de presentación va a ser occipito mentoniano, 13.5, nuestro punto de referencia es la nariz, y en este caso la conducta en esta presentación sería el parto vaginal, si es que la presentación se modifica, y si no, es imposible que el bebé pueda nacer y se hace una cesárea. El diagnóstico se puede hacer vía abdominal también, ¿sí? Ahí vamos a tener el signo del hachazo, el signo de Darnier, donde vamos a palpar una escotadura por detrás cuando nosotros seguimos el dorso del feto.
Puede ser que los latidos se perciban con mayor claridad, no siempre ocurre esto. Y al tacto vaginal se palpa la fontanela mayor, ¿no? Donde vamos a encontrar la ceja, la nariz, pero como en este caso no se palpan las suturas. Más vamos a ver estructuras de la cara. El 50% de los casos de la presentación, estas se van a convertir en vértices, ¿no? Donde se va a dar la flexión de la cabeza. Pero ya si persistiera o existiera una desproporción, ya tendrían que operarse. Hemos mencionado la variedad de presentación, ahí tenemos en los gráficos que en este objeto se ha orientado de manera transversa en la primera imagen, la otra está anterior, la otra está en occipital ilíaca izquierda, ¿sí? Anterior, y las otras dos que vemos, ¿no? El signo del hachazo. Ustedes ven el dorso del feto en las imágenes inferiores y vamos a ver que está en la región occipital del feto. Va a existir como un surco bien prominente que vamos a poderlo palpar. La deflexión de tercer grado, donde vamos a encontrar la interpretación del occipito mentoniano perdón, que es 9.5, vamos a tocar el mentón. Acá sí tenemos que hacer una clara diferencia, porque si el feto es podálico, muchas veces se confunde, ya que las estructuras faciales confunden con las estructuras de la pelvis del feto. ¿Sí? ¿Cómo dirán ustedes? Hay dos cachetes en la parte baja igual, hay un ano, ¿sí? Ano, que cuando le hacen el tacto, siempre en el ano va a haber un poco de resistencia, ¿no? El tono el feto mantiene. Si tú quieres poner el dedo por el ano, el bebé va a responder muy rápidamente. Lo diferente es lo de la boca, que no hay esa respuesta o ese tono que va a existir a nivel del ano. Esa confusión, una risa, de verdad, chicos. Entonces, hay que diferenciar bien si es cara, ¿no? Aparte que en una presentación de cara siempre vamos a tener una estructura más dura que es la nariz, la raíz de la nariz, los huesos, y que te permite diferencia. Lo hemos mencionado que el mento anterior pasa por debajo de la sínfisis cuando su presentación del feto mira hacia arriba. El parto vaginal puede ser posible, el 75% de los fetos nacen sin ningún tipo de problema. Lo distinto ocurre en el mento posterior, donde la presentación facial del cuello no se puede extender más de lo que ya está extendido. Si ustedes ven la imagen de este feto, su cuello ya está súper extendido. Al rotar o al poder avanzar sobre la escotadura del sacro, esto ya no se va a estirar más el cuello de lo que ya está estirado. Recuerda que esa concavidad tiene 12 centímetros aproximadamente que tiene que migrar el feto, y en esta situación es imposible, no puede nacer, un bebé no sale en esa presentación. ¿Okay? Acá podemos ver las variedades de presentación. El cuello fetal está tan extendido, muy flexionado, de modo que el occipicio puede tocar la espalda, ¿no? La palpación de la cresta orbitaria, las órbitas, la silla de la nariz y la boca y el mentón son puntos de referencia. El diagnóstico es a través igual de la palpación. La sospecha se puede dar por palpación, por las maniobras de Leopold. El tacto vaginal también es de gran ayuda, nos permite ver lo que es la presentación, al tratar de buscar la frente y al nosotros tratar de encontrar la frente, lo que encontramos también es un tumor redondeado superficial, ¿no? Cuando nosotros estamos palpando. En la presentación alta, para el dorso, hay un vacío también, al igual que en la presentación de frente, y eso pierde contacto con el dorso, ¿no? Fácilmente nos podemos dar cuenta. Esto también lo hemos mencionado. Si ustedes ven en la imagen del feto, ahí podemos ver el mentón, la boquita, la raíz de la nariz, y no vamos a palpar por ningún motivo acá lo que son las fontanelas, ninguna de las dos fontanelas. En este caso, la vía de parto es por cesárea, un parto
un parto vaginal de invento anterior si es posible, y antes se hacía la conversión de mento anterior a mento posterior o de mento posterior a mento anterior. Ahora no se hace eso, ¿sí? Solo es para que lo sepan. Y esta es la rotación que hace el feto, ¿no? Entra hacia la concavidad del sacro y va girando y moldeando y modificando su diámetro. Dependiendo de dónde se encuentre, su giro se va a dar, ¿no? Ya sea 45, 90 o 135 grados. Los fetos en posición transversa, en esta posición el eje largo del feto es perpendicular al de la madre. Vamos a ver, la cabeza que ocupa la fosa ilíaca izquierda y la nalga, pues es contralateral, ¿no? A un lado del dorso, de la posición de la presentación del hombro se puede dar en medio. Se sienta sobre la pelvis de la madre. Entonces, es muy malo decir presentación del dorso, porque en realidad lo que siempre se va a presentar al sacro va a ser el hombro, los dos hombros, ya sea derecho o ya sea izquierdo. Factores de riesgo para esta posición es la relajación de la pared anterior, lo dijimos con las pacientes que tienen varios hijos, los fetos prematuros. La placenta previa, por ejemplo, no permite presentarse al feto de manera adecuada, ni en presentación cefálica, ni y puede cambiar su posición también a posición pelviana. Anomalías uterinas, la cantidad de líquido, a mayor cantidad o menor cantidad el feto se va a mover, o más o menos, y va a quedar en una posición casi fija. La pelvis estrecha, en estos casos que no permite que el feto se asiente sobre la pelvis materna, va a impedir que la posición sea separada. Las posiciones transversas para nosotros es indicativo de cesárea. No pueden salir un bebé transverso, ¿sí? No puede salir, ¿sí? La incisión normal que se hace en la primera imagen lo es una incisión horizontal a nivel del útero. No estamos hablando de piel, por si acaso, ¿sí? Estamos ya dentro del útero. Se hace una incisión horizontal, y si es un feto transverso lo hacemos en una incisión, primero horizontal, y si es un transverso en una incisión vertical. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una incisión vertical, como se ve en la imagen, no tenemos foco para poder sacarlo, ¿sí? Si hacemos una incisión vertical, agarramos al feto o de la cabeza o le agarramos de los pies. Uno de los dos se nos va a presentar, el que esté más cerca y el que esté más presentado. Cuando nosotros sacamos a los fetos también tenemos que agarrar las dos extremidades, no podemos agarrar una sola. Imagínense que podemos una sola, había empezado más a atravesar que nunca. Entonces agarramos los dos piecitos y jalamos el podálico o la cabeza y lo jalamos en separado. Podemos hacer maniobras de versión externa, también se hacía antes. Se hacían las flexiones externas, pero ya esos con el fin de que la paciente dé parto. En este caso, cuando es posición transversa, para no hacer ese tipo de incisión, ya que la paciente le impide que ella pueda dar un parto vaginal después, ¿no? En su otro embarazo, ahí sí podemos hacer una versión externa, ¿no? Ya cuando cortamos, abrimos cavidad y solo está el útero, lo cortamos al feto para que salga en cefálico o podálico. Lo más recomendable, lo más fácil es podálico, ¿sí? Giramos y jalamos de las piernas. El manejo siempre va a ser cesárea, ¿sí? La incisión es baja, el útero puede producir una extracción fetal mucho más difícil. Hemos intentado muchas veces, a mí me ha pasado una vez, por no hacer una incisión horizontal, por no hacer una incisión vertical, le hice una incisión horizontal y no salía. Hasta que cuando tenemos esas situaciones, lo que hacemos es hacer un corte en T, no solo así, sino cortamos hacia una T, invertida, ¿no? Es la única manera de empezar. La sutura se puede suturar, pero eso incapacita a la paciente que pueda dar parto con los siguientes embarazos. La presentación compuesta. La mayoría, esto no
muy aislado. Hay muchos partos que se dan con presentación compuesta, ¿sí? Lo que aquí hay que identificar es cuándo se presenta o cuándo se sospecha de eso. En una extremidad prolaxada, siempre la cabeza va a estar por delante, ¿no? La manito va a estar por delante de la presentación y las dos pueden venir juntas. Si el feto es pequeño, como en este caso de la imagen, que tiene 34 semanas, si no me equivoco, ¿sí? No va a haber ningún inconveniente, el bebé va a pasar chévere. Cuando el bebé es a término, que es mucho más pequeño, mucho más grande, perdón, no va a salir tan fácil como aquí se ve. No va, que ya lo vamos a ver más adelante, también los trastornos de dinámica tienen que ver con esto, con las presentaciones compuestas. Entonces, esto directamente el brazo, si ya el estrecho es muy angosto para la cabeza, imagínense que es un brazo más, lo hace mucho más angosto y no permite que el trabajo de parto se dé de manera adecuada en el tiempo adecuado. Puede la mano estar por delante, puede estar en el cuello, puede estar la mano bien inclinada hacia atrás, o puede el bebé también nacer así con su manito más, apoyados en la carita, igual nace. En la presentación pelviana vamos a tener que el diámetro de la presentación va a ser la arteriocanteria, que es 9.5. El diagnóstico se hace por el tacto, se diferencia con lo que es las presentaciones de cara. Y acá vamos a palpar, a diferencia de la presentación de cara, una estructura mucho más blanda, que van a ser las nalgas, un sacro que va a ser irregular. Aquí vamos a tener un surco interglúteo que no hay en la cara. El ano, los genitales, y no va a haber para nada lo que son fontanelas. La presentación pelviana, lo más frecuente que se presenta siempre es la de nalgas francas, nalgas puras, ¿sí? Que se presenta el 60%, y las otras que son compuestas, ¿no? Ya sean completas, un pie, una mano, los dos pies, un brazo, bueno, eso ya son compuestas. Cuando nosotros evaluamos a las maniobras de Leopold, la cabeza siempre va a ser irreductible, ¿no? En el fondo nosotros nos le vamos a presionar para tener una dureza que nos va a orientar a que se puede estar tratando de una presentación pelviana. El dorso está a un lado, siempre a un lado, es más fino, más regular que la parte de lo contrario, que son las partes fetales, que va a tener una posición muy irregular. En la tercera maniobra, que si el feto todavía no encaja, o sea, vamos a tener que no va a haber ese encajamiento como lo hacemos, lo tapamos en la cabeza, ¿no? El plano de entrada de la pelvis no va a entrar como normalmente entra. Y en la cuarta maniobra, después del encajamiento, se muestra una pelvis firme debajo de la cinta, ¿no? Puede ser que esté ya colocada. Cuando los fetos son pequeños, las pacientes son multíparas, esto puede pasar. Si no, a veces no se cumple y no ingresa a la pelvis frontal. Hay factores de riesgo como la edad gestacional pretérmino, la cantidad de líquido, el embarazo múltiple, la hidrocefalia, ¿sí? Porque la cabeza es grande, o los fetos anencefálicos que necesitan un polo de orientación para poder colocarse dentro de la pelvis, una placenta previa que no permite que se pueda acomodar hacia la pelvis materna, y tumores previos que pueden existir. Para una presentación pelviana, los partos en presentación pelviana deben ser de manera espontánea, ¿sí? La madre lo expulsa sin ninguna ayuda, y si son fetos prematuros, con mayor razón. Nosotros no atendemos ya partos podálicos, ¿sí? Lo que sí hacemos cuando ya está en un expulsivo inminente, ya la pelvis está dentro de la vagina, dilatación completa, membranas rotas, esperamos que salga. Pero si no está en trabajo de parto, entonces nos operamos. Cuando hacemos una extracción podálico, muchas veces ayudamos a la madre, si es que ya está en expulsivo, a la salida del feto.
pero esperamos que solo no podemos tirarlo, jalarlo, porque ahí producimos una distosia. El parto podálico tiene que venir solo. Lo único que tú haces es sostenerlo y orientar. Si tiene que ir hacia la derecha, lo orientas. Si tiene que ir hacia la izquierda, puedes orientar. Mas no podemos traccionar. Se puede hacer eso cuando hay gran extracción podálica, o puede ser fetos gemelares, uno ya salió, el siguiente lo esperas, no sale, pero sí puedes meter la mano, jalar de los pies y puedes sacarlo. ¿Sí? Si es que hay un sufrimiento fetal que no te va a permitir que tú puedas ingresar a la sala, que puedas correr, si tú no haces algo, el bebé se te va a morir. Una presentación completa o incompleta, ¿no? Quizás por la extremidad que está muy flexionada no permite que el trabajo de parto avance, podemos estirarlo para que se pueda dar la presentación, el parto corporal. Esto lo he mencionado, que se hace la versión metálica externa. Ahora hay algunas contraindicaciones por las cuales no se deben hacer por ningún motivo, pero en otras situaciones, cuando ya estamos en sala de operaciones, lo podemos hacer. Tenemos un score en el cual nos permite dar chance de parto vaginal a estos pacientes en podálico, y uno de ellos es la gran multiparidad, ¿no? Si tiene muchos hijos una madre, puede ser una candidata a un parto pelviano. Si la edad gestacional es 35, 36 o 37 semanas, el feto no sea muy grande, hay una dilatación mayor a 4, la altura de presentación ya está en -1, entonces sí se puede dar chance, ¿no? Depende de este score, si es que la paciente tiene un buen pronóstico o mal pronóstico de parto. Acá vamos a ver la maniobra de pinar, donde se agarra el feto con los 4 dedos prácticamente en la parte superior de los genitales del feto y lo podemos extraer, o las otras tracciones inguinales que se pueden hacer en los ángulos de la región inguinal, ¿no? Los 2 deditos ponemos y traccionamos en dirección hacia el piso. El parto de nalgas se da espontáneamente hasta que aparezca el ombligo. Una vez que aparece el ombligo, agarramos una compresa, porque no lo podemos hacer así, ya que el bebé es muy resbaloso. Recordemos que tiene un todo sebáceo en la parte superior, más el guante, hay un desliz que no te va a permitir agarrar. Entonces, agarramos una compresa, lo envolvemos al bebé, como si fuera un tamalito, la parte de la pelvis y el abdomen, y encima de la compresa podemos traccionar. Acá podemos ver en la segunda imagen, cuando ya el bebito está un poco afuera, para no lastimar y dañar, no agarramos el abdomen por si acaso, chicos, agarramos los huesos, ¿sí? La parte del ilíaco, los ilíacos, traccionar. Acá vemos que está saliendo la cadera posterior, porque eso es lo que primero sale, y después la cadera anterior. Es como el parto vaginal. ¿Qué hacemos? Sale la cabeza, traccionamos hacia abajo para que salga el hombro anterior y traccionamos hacia arriba para que salga el hombro posterior. Acá sucede lo contrario, primero el posterior y después el anterior. Cuando ya ha salido parte de todo el tórax, el abdomen y tórax, ¿sí? Ahí tenemos que hacer maniobras de rotación. En la primera imagen vamos a ver que la rotación vamos a hacerla de manera que salga primero el hombro posterior, ¿sí? Rotamos para que salga primero el hombro y en la otra dirección para que salga el otro hombro. Puede ser que eso no se dé, entonces tenemos otros tipos. Traccionamos hacia arriba, lo agarramos de los 2 pies. Por lo general, me olvidé decirles que la tensión del parto podálico se da de 2 personas, ¿sí? Tiene que darse de 2 personas para que te pueda ayudar a manipular. Uno de ellos agarra las piernas, ¿sí? Y el otro, que se ve en la segunda imagen, donde pone el dedo a la parte del ombligo y la región del bracito y traccionamos en dirección al eje del cuerpo. Quiero decir, si el brazo está así, entonces nosotros jalamos para que el brazo se coloque de esta manera y pueda salir para atrás. ¿Se entiende? Ahí ven la imagen. El bracito tiene que orientarse al cuerpo, no vamos a sacar de manera contraria.
todo lo que está a los brazos la tiene que ir hacia el cuerpo del feto, ¿sí? Tiene que ir en ese nivel. Acá vamos a ver que sale el hombro anterior en este caso. Todas las maniobras que nosotros hagamos va a hacer que rote el brazo. En realidad el parto de hombres es muy fácil, no hay mucha ciencia, no hay solo el rotar como es la maniobra de rota, tracción y contratracción. Rotas a un lado para que salga el uno y rotas al otro lado para que salga el otro. Eso es lo más fácil. ¿Cuál es el problema en el parto modal? Pues la cabeza, ¿sí? Siempre la cabeza va a ser el mayor problema. Este es otro tipo de maniobra que hemos mencionado, que el bebé se tracciona de los pies hacia la parte superior y se puede retirar los hombros. La maniobra que se utiliza para la extracción de la cabeza es la maniobra de Morse. Esta, todo el cuerpo del feto, si esta es la cabeza, todo el cuerpo del feto, al agarrar la parte anterior del feto y la parte superior con la otra mano, el último dedo del medio, que es el que tiene más fuerza, va delante de la boca del bebé para que eso te ayude a traccionar a través de la mandíbula. Con el dedo hasta la comisura dental y te ayuda a traccionar. La otra mano más que todo es para presión y poder girar. El otro que te va a ayudar en la asistencia, el segundo asistente, es el que te va a producir una presión en la parte de la cinsis púbica, no en el fondo del útero, no en el fondo del útero, sino por detrás de la cinsis. La otra maniobra de Praga es que el mismo, si no tiene ayuda de nadie, lo tiene que hacer solo, entonces uno de sus brazos tracciona al feto y la otra presiona contra el saco. Entonces de esa manera también puede ser la extracción. Cuando hablamos de distocia de hombros, en un parto cefálico obviamente, la detención del parto espontáneo por impacto que se pueda producir del hombro anterior hacia la sínfisis es mucho más común. No existe un hombro posterior que se haya enclavado, si es que se da, es muy raro, ¿sí? Siempre va a ser de hombro anterior, donde va a producir un impactamiento por detrás de la sínfisis. ¿Qué dice la CEDU? Cuando tenemos una distocia, que es un accidente obstétrico, no se puede prevenir, no se puede predecir. Ustedes pensarán que la distocia de hombro se da en fetos grandes, en fetos macrosómicos, o en fetos, no sé, más que todo, uno se imagina que tiene que ser grande para que se obstruya. No siempre ocurre eso. A veces en fetos pequeños se da más distocia que en los fetos grandes. Creo que es porque uno tiene más cuidado. Cuando son fetos pequeñitos, jalamos más arriba, abajo, y sale. Cuando son fetos grandes tenemos más cuidado, lo orientamos más a la paciente y la posicionamos. Si tenemos un antecedente de distocia del hombro, sí la paciente debería ir a una cesárea. No se recomienda inducir partos en gestantes con sospecha de macrosomía. Estamos hablando de pesos mayores a 4.500. Entonces, el objetivo de una distocia de hombros, aparte que no te da mucho tiempo, es la asfixia que puede haber en el feto y también la parálisis permanente que puede existir a nivel del brazo, o el bebé se puede morir si en un minuto no le solucionas el problema. Pueden ser desde lesiones físicas, fracturas, traumatismos, y si hay todos esos daños, es algo que va a afectar a la madre y principalmente al bebé. Cuando hay una dificultad en el parto de uno o ambos hombros del feto, se produce una distocia. Si hay una falla en la salida de los hombros sin utilizar maniobras facilitadoras, o sea, el parto puede ser violento, puede ser un parto precipitado, ahí es ahí donde se impacta el agua. El nacimiento de la cabeza y el cuerpo, lo hemos mencionado que tiene que ser no mayor a 60 segundos. Felizmente la incidencia no es tan alta. Hasta ahora a mí nunca me ha tocado una distocia de hombro. Es una emergencia obstétrica y la cabeza debe ser expulsada, y incluso cuando los hombros están atorados, ¿no?
¿Cuándo se da esto? Cuando hay una discrepancia entre los hombros y la entrada pélvica. Puede ser factores de riesgo, la macrosomía, el tórax largo o la ausencia de una rotación. Normalmente los hombros ingresan uno anterior y otro posterior para que puedan descender. Muchas veces los dos lo hacen de manera simultánea y es ahí donde se producen las distocias. En la distocia de hombro vamos a tener el signo de la tortuga. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza está ahí, está la pelvis materna y lo que pasa es esto, ¿no? Quiere salir la cabeza, la mamá puja y se regresa. Quiere salir la cabeza, la mamá puja y se regresa. Entonces, eso es el signo de la tortuga. ¿Qué hace la tortuga? Saca la cabeza y se regresa. Entonces, eso es lo que se va a ver. Entonces, ahí sospechamos de una distocia de esto. En el anteparto, si ya estamos dentro del parto y es una paciente con macrosomía, una diabetes mellitus, obesidad o una distocia previa, entonces no podemos deducir que se pueda dar uno, pero son factores de riesgo. Ya si en el trabajo de parto, ya estamos dentro del trabajo de parto, hay una desaceleración prolongada o no avanza el trabajo de parto, entonces sospechemos de esa patología, ¿no? O el descenso no se da como debería darse en el tiempo que sea, en el tiempo que está propuesto, entonces sospechemos de una patología. Acá dice que las evaluaciones de riesgo para la predicción de distocia de hombros no son lo suficientemente predictivas, ¿no? No hay ningún estudio que te diga tales pacientes van a tener distocia, no existe eso, pero existen factores de riesgo que nos ayudan a identificar. Es impredecible, ¿no? El 25 al 50% no tiene un factor de riesgo definido, el 50% de los casos se ha dado en fetos incluso más pequeños, el 84% no tienen un diagnóstico de macrosomía fetal o ecografía, y el 82% de lesiones braquiales no tienen relación con fetos macrosómicos, ¿no? Acá tenemos algunas recomendaciones que da el Colegio de Ginecología y Obstetricia, donde fetos que tienen una sospecha de macrosomía serían inapropiados en una cesárea electiva solo para evitar una distocia de hombros, ¿no? Pero sí se debe hacer en aquellos que han tenido antecedentes y en fetos grandes, mayores a 4.000 kilómetros. El diagnóstico siempre va a ser clínico, se va a dar en el momento del parto, a través del signo de la tortuga que les menciono, y el manejo es una emergencia obstétrica. Tenemos 5 minutos para poder extraer al feto, ¿sí? Ya sea con asfixia, fractura o cualquier otra cosa, y solo 60 segundos para que el bebé salga sin problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Explicar a la madre lo que está pasando. Tenemos que anotar la hora de salida de la cabeza, tenemos que llamar a un personal más experimentado, y si hay una episiotomía, si hay una episiotomía, entonces lo que se debe hacer es ampliar la episiotomía y evitar la presión excesiva sobre el hombro. Si ya tenemos una distocia de hombros y el hombro anterior ya está atrapado, ya no traccionemos más, porque vamos a lesionarlo el hombro. ¿Qué es lo que hacemos? Lo contrario, si la cabeza está hacia abajo y nosotros traccionamos hacia abajo, dañamos. ¿Qué hacemos nosotros? Levantamos la cabeza para descomprimir un poco el hombro anterior y que nos dé chance de poder actuar. Eso vamos a ver primero. Entonces, esta nomenclatura que se ha dado es que nos permite explicar a la madre y hacer esta secuencia. ¿Qué debemos hacer? Que la mamá respire profundamente, elevar las piernas en posición de Mark Robert, ahorita se lo voy a explicar, ¿sí? Llamar o solicitar ayuda de alguien que te pueda ayudar, porque tampoco solo lo vas a poder hacer, y aplicar la presión suprapúbica, se supone que del segundo ayudante, ¿sí? Hacer una episiotomía más amplia y tener más espacio para poder tú manipular si es que hay necesidad.
Entonces, las maniobras iniciales que vamos a mencionar acá son la de McRoberts, con presión suprapúbica, la entrada del brazo posterior y la tracción axilar. Estas son maniobras iniciales que el 84% de todos estos problemas se solucionan solo aquí, no pasan a maniobras. En esta, la de McRoberts, necesitamos la ayuda de dos. Flexionamos agudamente lo que son los miembros de la madre hacia el tórax, ¿no? Alguna vez en los partos que ustedes han visto han hecho esto, ¿no? Para que salgan mucho más rápido, ¿sí? Entonces flexionamos no para modificar el diámetro, ¿sí? Lo que modifica es el ángulo, ¿sí? Es decir, pregunta examen. Donde hay una marcada rotación cefálica de la sínfisis del pubis, y esta, o sea, ¿qué pasa? La sínfisis púbica, lo que está hacia abajo, se va a poner mucho más anterior, y la parte sacra de lo que está muy inclinada se va a poner más horizontal. Eso va a permitir que el hombro se descompacte y el bebé pueda salir de manera mucho más rápida, ¿sí? Solo haciendo estas maniobras el éxito es de un 42%. Esto lo mencioné. Entonces, la maniobra de McRoberts con presión suprapúbica, esta técnica nos ayuda no solo a flexionar las piernas de la madre, sino también a hacer una presión por detrás de la sínfisis púbica. Si nosotros hacemos esta maniobra, el éxito va a ser de un 58%. Va a disminuir el ángulo de la pelvis, va a aplanar el sacro y va a haber una rotación cefálica de la sínfisis del pubis. Ese mecanismo que va a producir va a poder descompactar lo que es el hombro anterior. Acá podemos ver en imagen cómo se modifican los ángulos, ¿sí? Al utilizar estas maniobras, cómo está anteriormente flexionada, y si nosotros flexionamos y presionamos, el bebé va a salir de manera que no haya complicaciones. Cuando hablamos de esta maniobra, que es la entrada del brazo posterior, como ustedes pueden ver en la imagen, introducimos la mano por la vagina, por la cara palmar, o sea, mirando hacia abajo, ¿sí? Ya sea derecha o izquierda, y lo que queremos es buscar el hombro, el brazo y a su vez la fléxula, y si es que por ahí está la muñeca. Entonces agarramos al feto y jalamos hacia adelante para que este diámetro se modifique, que va a ser de 13, se va a mover a 11 y pueda salir el brazo. Pero puede ser que el brazo no se te presente así, ¿no es cierto? Como nosotros queremos. Puede ser que el brazo está súper extendido. ¿Cómo le agarras? No vas a poder. Entonces, ¿qué hacemos? En la parte de la fléxula, ¿sí? Si nosotros presionamos con fuerza, va a haber un reflejo que va a la mano venir hacia adelante. Entonces, ese reflejo va a hacer que mueva la mano hacia adelante y de esa manera tú puedas coger y retirar el brazo. ¿Sí? ¿Entendió, no? Si no funcionara eso, ya en la siguiente maniobra podemos rotar al bebé 180 grados, que ya es otro tipo de maniobra. La del brazo posterior es una extracción del brazo. Eso es lo que les menciono, que podemos jalar el bracito, ¿no? Así como podemos ver en la imagen. Por si acaso, toda intervención de distocia de hombros tiene complicaciones, ¿sí? Puede ser que no pase nada, pero la mayoría tiene complicaciones. Cuando hablamos de tracción axilar para sacar el brazo posterior, entonces acá ya no vamos a hacer nada con el brazo anterior porque no lo alcanzamos, está compactado y no hay manera de poder acceder, pero lo que sí podemos hacer es traccionar la axila. Introducimos los dos dedos índices hacia el ángulo de la axila del feto y traccionamos hacia nosotros con la flexión. Eso va a permitir que salga el brazo posterior y a su vez el brazo anterior ceda y también pueda
salir de manera adecuada. Esa es la maniobra de Mentico. La maniobra de Rubin, que ya no son maniobras iniciales, ya son maniobras secundarias, ¿sí? Esta técnica, lo que nosotros hacemos es colocar la mano igual por la vagina en la superficie posterior, como se ve en la imagen, y lo que hacemos es rotar para que el hombro anterior se vuelva posterior y hacer que el feto salga, ¿no? Esa provoca una abducción del hombro del feto y de modo que los hombros se puedan desplazar. La maniobra de tornillo o de wow, esta maniobra es parecida a la de Rubin, pero en esta maniobra es la que se llama el sacacorchos. ¿Cómo hacen el sacacorchos? ¿Cómo hacen, Mijaíto? ¿Qué sabes? Sí. Entonces lo que hacemos en esta maniobra es que lo mismo parecido a Rubin, pero lo que agarramos, traccionamos el sentido horario. No funciona, otra vez. Como corcho. Algo así. Por eso es sacacorchos, por eso tiene ese nombre. Entonces, eso descompacta, va a haber un momento que va a ser como el sacacorchos. ¿Cómo va a ser? Va a ser lo mismo y el hombro vas a sentir que se descompacta. Sale de manera gruesa. La otra maniobra, que es más traumática, es la fractura de la clavícula. Si tú has intentado todas las maniobras iniciales y no te funcionaron, entonces ahora vamos a hacer fracturar la clavícula. ¿Cómo la podemos hacer? Agarramos la clavícula y traccionamos en nuestra dirección. Da un poco el terror, ¿no? Traccionamos y fracturamos la clavícula. Y vamos a escuchar igual el sonido de una fractura. Esto va a permitir que ya, si las maniobras anteriores no te funcionaron, no entra tu brazo, no pudiste hacer la maniobra de mover, no funciona, entonces esta es una maniobra de resistencia. Otras maniobras, como la maniobra de Sabanelli, esta es también mucho más traumática, ya que a pesar de que se ha intentado un parto vaginal, el bebé no va a salir por vía vaginal. Lo que se hace es que agarras la cabeza del bebé y lo retrocedes. Vamos a retroceder así, ¿no? Igual como entró. Rotas anteriormente y devuelves. Pero eso no se logra si es que el feto, si es que el útero está con contracciones, pues, ¿no? ¿Tú crees que el útero te va a permitir que hagas eso? Imposible, le va a dar una cachetada. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza relajadores. A través de esa relajación, eso te va a permitir hacer eso. Pero solo es eso momentáneo, ya que tú introduces la mano, retornas al bebé tal como entró y sostienes ahí para que ya no siga avanzando. ¿Cuál es la finalidad de eso? Que tú por vía alta lo saques. Otro puede sostener y el que se está cambiando puede sacar al bebé. Pero la mano tiene que estar ahí para que no vuelva a avanzar hasta que el útero esté relajado. Que tiene complicaciones. El hecho que tú relajes el útero y saques al bebé, ¿qué va a pasar después de hemorragia? Una hemorragia mortal. ¿Sí? Hemorragia, que eso puede terminar en un estéreo. La otra maniobra de rescate, estamos hablando de la sincicectomía. Otra maniobra, si no te funciona la de Sabanelli, tienes que cortar la síntesis. Esa es la otra maniobra, ya que puede, o sea, si tú no haces nada, se va a morir la madre y también se va a morir el feto. O sea, los dos se van a morir al mismo momento. ¿Cuántos minutos tenemos para pensar? 5 minutos. Les he dicho 5 minutos. ¿Y por qué solo 5 minutos? Pero si usted conoce una madre, la placenta, ¿por qué solo tenemos 5 minutos? ¿Quién puede ser? Y le paso el examen.
de Gaskin, es otra que se utiliza. A veces no tenemos los medios para poder hacer esto, ¿no? Que la madre esté en esta posición. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? Es que como la madre en esta posición mirando hacia abajo, ¿sí? Lo que va a hacer es que el hombro, que ya está profundamente impactado hacia la parte superior, por el mismo peso del feto y lo que va a estar blando el abdomen, va a caer un poco, va a ceder un poco. Eso que va a ceder el hombro anterior nos permite que el bebé salga, ¿sí? Por un efecto mecánico, desciende. Les mencioné que la maniobra de McRoberts es la primera intervención, que es la mucho más eficaz y se realiza de primera instancia, no podemos saltar a otra. Existen maniobras más avanzadas, ¿sí? Que no fallen, y las tasas de éxito llegan cercanos al 83%. La maniobra de bonos cortos, hasta ahí nosotros podemos hacer, donde producimos una rotación en el sentido horario. Existen complicaciones, se ha visto en una serie de 218 casos, solo se queda la tuya, donde el 95% de las distocias se asocian con lesiones de recién nacido. Existe una baja tasa, donde es el 5%, donde vamos a detener eso, ¿no? La parálisis transitoria del plexo braquial, que no es transitorio, sea pasar momentáneamente, va a estar con una parálisis temporal. Bueno, la fractura también es algo que se pega solo, no hacemos nada, ¿sí? Fractura de húmero puede haber parálisis permanente, encefalopatía y psicosis isquémica, el bebé tiene un grave y se puede morir, ¿no? En algunos casos. Complicaciones maternas tenemos de primera, es las hemorragias, laceraciones, a veces tenemos que recurrir a maniobras más traumáticas, como una separación de la sífilis materna, que eso también tiene complicaciones como neuropatía cutánea, femoral lateral, laceraciones cervicovaginales, no solo de esto, sino de la uretra, la vejiga. Hasta con esas maniobras podemos producir un defecto. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Que no se puede predecir ni prevenir con precisión una distocia de hombro, pero se asocian a macrosomías fetales, obesidad, diabetes y embarazos posteriores. ¿Por qué la diabetes? La diabetes porque por lo general los fetos de madres diabéticas tienen el tórax un poco más ancho, ¿sí? Y por eso es que las distocias o cualquier complicación se da por eso. Las distocias de trabajo de parto, vamos a hablar de distocias dinámicas, ¿sí? Nosotros, para poder valorar la normalidad y anormalidad del desarrollo del parto, debemos ver lo que es el progreso del parto, tanto con la dilatación y el descenso. La dilatación y el descenso van a la par. Mientras va dilatando, la paciente el feto va descendiendo, ¿sí? Ese mecanismo se da normalmente, debería ocurrir. Cuando no existe una actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada y no se consigue la dilatación cervical o el descenso, se producen las distocias y estos interfieren en la normal progresión del parto, ¿no? Entonces, la dinámica uterina normal y las distocias contráctiles se mide a través de la frecuencia, la intensidad, la duración y el tono. Estos tres mecanismos están a la par, a la vez que tiene que haber buena intensidad, tiene que existir buena frecuencia, duración y el tono. Si alguno de estos se altera, estamos hablando de distocias, ¿sí? Pero debemos recordar que el periodo de dilatación es muy distinto al exclusivo. El periodo de dilatación tiene es mucho más regular, menos intenso, menos frecuente, y la duración no está, ¿sí? En el periodo exclusivo ya todo se aumenta porque la cabeza, la compresión y además que el feto, al mismo hecho de que la cabeza ya está migrando,
el fondo ya está sin ocuparse. Entonces eso hace mucha más presión y es por eso que existe, por eso es que se intensifica todo este factor. Para hablar de dinámica uterina tenemos que ver lo que es la frecuencia de las contracciones uterinas por la intensidad. Acá vamos a ver lo que es en unidad de Montevideo, ¿sí? Que depende de la fase de dilatación lenta, una dilatación rápida y una dilatación. Dilatación lenta significa lo que es la fase latente, ¿no? La fase activa es la dilatación rápida, estoy traduciendo en castellano, de expulsivos. Métodos de control, ¿sí? Podemos hacerlo vía abdominal, que ya muchos no lo hacen. En el hospital no lo hacemos porque tenemos máquinas, ¿sí? Lo podemos hacer de manera con topografía externa, que eso es lo que más utilizamos, ¿sí? Y lo podemos hacer topografía interna, que tampoco se utiliza, está en desuso. La clasificación de las distocias, vamos a ver una distocia por hiperdinamia, por hipodinamia o alteraciones de la triple pirámide, ¿no? Existen tres tipos de alteraciones van a ver, de acuerdo a la clasificación de la SECO. Vamos a tener que las distocias uterinas por hiperdinamia, donde hay alterado lo que es la frecuencia, la intensidad, la duración, el tono. Entonces vamos a tener hiperdinamia y tenemos que identificar ciertos factores, como por ejemplo, ¿no? Si hay una distocia de dinámica primaria, o sea, donde no ha iniciado las contracciones, debemos sospechar que quizás esa paciente no tiene sensibilidad a la oxitocina o no hay una secreción interna de esa oxitocina o la contextura vigorosa del músculo uterino no lo permite. Si por ahí la paciente ya está con dinámica y por azares de la vida se detuvo la dinámica o hay mucha dinámica, vamos a tener causa iatrogénica. Cuando le administramos mucha oxitocina, empieza a tener contracciones muy intensas y recordemos que la oxitocina, la administración es rápido. Si tú le administras oxitocina y le pasa por la vena, cuando ya llega a la vía venosa por lo menos unas 10 gotas, la oxitocina ya está funcionando. Por eso es que tenemos mucho cuidado cuando les administramos oxitocina, porque podemos llevarle lo que es el encarnamiento. Esto puede llegar a ocasionar partos precipitados, que se pueda romper el útero, que pueda hacer un desprendimiento prematuro de placentas o simplemente el útero se puede agotar y no va a alcanzar los parámetros de crecimiento. En cambio, la hipodinamia, que se puede dar por malformaciones uterinas, enfermedades crónicas, la sobredistensión en las pacientes multíparas, o si la paciente quizás está sedada o tiene algún tipo de lesión uterina. Debemos identificar la causa por la cual no hay una dinámica uterina adecuada. Se puede dar de causa secundaria también, ¿no? La paciente está en trabajo de parto disfuncional, todo el tiempo está con contracción. Llega un momento que los receptores de oxitocina se agotan y ya no producen más contracción la paciente. Puede ser por agotamiento, ¿sí? Puede haber un DCP, que ya la dinámica uterina ya no puede, la contracción del útero ya no puede luchar más con la del feto y se detiene por una causa, una distocia cervical, presentaciones anormales. Recordemos que la cabeza es un impulso para que se empiece la contracción. Si no está la cabeza abajo, muy probablemente la paciente no va a iniciar el trabajo del parto. Los síndromes clínicos, lo que vamos a tener es un parto prolongado, ¿no? Se va a prolongar más de la vida. Anomalías, la inversión de la triple gradiente puede ser total, inversión de la intensidad, la propagación o la vibración, dependiendo de dónde se puede haber anomalías de coordinación, como son los marcapasos. Sabemos que el útero tiene, para que inicie las contracciones, inicia uno de los cuadros, puede ser derecho o puede ser izquierdo, y la contracción se disemina a través del útero solo por un solo lado, ¿sí? Solo por ese lado se difunde a través de anillos por toda la pared muscular del útero. Puede haber que existan dos marcapasos,
que no permiten la coordinación y por lo tanto la paciente no va a tener un trabajo de parto adecuado. Puede ser que existan más marcapasos, puede haber 2, 3, que un rato puede producir un marcapaso en el lado izquierdo, el otro el derecho, otro a nivel del cervix y no hay una coordinación. Puede darse también. El diagnóstico es un poco difícil para hacerlo, pero si nosotros ponemos la monitorización nos podemos dar cuenta, ¿no? Los trazados nos van a salir primero una contracción así tan intensa y otra uno más pequeño. Y ahí vamos a sospechar que estamos hablando de marcapaso. Lo mismo en secuencia, una grande y otra pequeña. Una grande y una pequeña. Ahí sospechamos, ¿no? Yo tengo la semana. Si es que hay ese tipo de dinámica de nosotros colocarle el monitor, vamos a sospechar. Pero ¿cómo lo podemos hacer clínicamente? La clínica nos va a ayudar. Cada vez que hay contracción y nosotros le hacemos tacto a la paciente, vamos a ver que es como un globo, ¿ya? El globo y te va a empujar los dedos. Tú sientes que el globo se va a inflar. Cuando inflas un globo, tú sientes, pero no lo vas a ver, pero vas a sentir. El globo se va a ir hinchando a medida que va aumentando la intensidad. Llega al umbral tope y vas a sentir una dureza, así como la cabeza dura, la membrana. En la inversión de la triple eso no va a ocurrir. Va a haber contracción, pero el cervix y la bolsa no se va a bombar, va a estar blando. La paciente va a estar muriéndose de dolor y la bolsa no se va a bombar. Entonces ahí sospechamos de una inversión de la triple mira chicos, no se vayan a confundir con este cuadro. Acá nos da una mínima y una máxima, o una media y una máxima. Esto tiene si ustedes lo han leído, porque le paso a la compañera para que lo lean, si ustedes lo han leído, los valores máximos de duración son mayores que los que normalmente conocemos, ¿sí? Esto solo para decirles, ¿no?, que no en todos los libros tienen la misma frecuencia, pero tampoco no podemos ser rígidos a eso, ¿sí? Son parámetros que nos dan y que nosotros nos ayudan, más no son rígidos. Trabajo de parto normal, si vemos una dilatación menor de 1.2 centímetros en las multíparas y en las multíparas de 1.5. El descenso también tiene que ser igual, tanto en la multípara como en la multípara. Va a variar, obviamente, el trabajo de parto de la multípara va a ser mucho más rápido que de las pacientes acá podemos ver el otro cuadro, que es una fase latente prolongada cuando existe cuando nos hemos sobrepasado las 20 horas. Esto el año pasado, en el último congreso que hubo, en el último congreso del 2022, referían que esto de fase latente prolongada que no debería existir, no existe y no deberíamos tomarlo en cuenta, sobre todo cuando cuando queremos operar este tipo de pacientes, ¿sí? La fase latente prolongada se puede dar un día, la paciente puede estar con contracciones, una dilatación de 2-3 centímetros y no pasan a fase activa. Puede pasar, ¿podemos esperar? Sí. Entonces no es tan rígido esto de la fase latente prolongada, ¿ya? Es un parámetro, pero puede tener mucho más tiempo, no lo vamos a considerar. Más sí el descenso, que debe ser menos de 1 centímetro, igual en la multípara, menos de 2 centímetros, la detención secundaria, la detención del descenso, si es mayor a 1 hora y no vemos descenso, entonces deberíamos considerar una detención del descenso. Si nosotros vemos algún parámetro por aquí alterado, prolongado, detención del descenso, reevaluamos a la paciente. No es que con esto ya tomamos medidas, no. Reevaluamos y vemos cuál es el factor que está ocasionando que no dilate o que no descienda, ¿sí? En el caso de dilatación, puede ser por factores, como les mencionaba, la presentación compuesta puede hacer que la dilatación o el descenso no se dé. No desciende justamente porque está la mándula,
en la cabeza del feto. Entonces no va a descender de manera adecuada, ¿sí? Pero tenemos que ver otros parámetros, ¿no? Como es la dinámica, el feto, quizás en el momento de todo el mecanismo del parto, el bebé cambió de actitud, cambió su presentación, entonces todo eso se debe evaluar. Entonces, en la fase latente prolongada, que vamos a considerarlo dentro del partograma, ¿sí? Este es un partograma donde la línea roja es normal y la línea amarilla es anormal. Ahí vamos a ver que la paciente se va a pasar de la línea de base, ¿sí? En otros partogramas van a ver que ustedes tienen línea de acción y una normalidad, así dos tipos de trazado. En las pacientes multíparas va a ser mucho más rápido, como les dije, casi nunca se pasan las 14 horas, casi todas dan parto antes de ese tiempo, pero si es que se diera, entonces debemos reevaluar a la paciente, quizás la sedaron mucho, en algunos lugares si nos ponen anestesia lo que es parto, eso puede hacer que la fase latente se prolongue. Puede haber una deshidratación, hipoglicemia, la paciente no comió porque al momento del parto vomita, no les dejamos comer porque el estómago está lleno y con la fuerza de contracción que tiene el útero hace que las pacientes vomiten. Entonces no comen y por lo tanto están con hipoglicemia. Eso puede prolongar también la fase latente. El cervix inmaduro, la mala posición del feto. Si hay una desproporción cefalopélvica también puede prolongar, ¿sí? Entonces, ¿qué medidas debemos hacer? Poner en reposo a la paciente en el lateral izquierdo, debemos hidratarla, monitorizar los latidos. Quizás una de las causas también es muy frecuente la vejiga llena, que no permite el adecuado descenso de dilatación, o cualquier otro agente biológico que podamos identificar. Muchas veces si nosotros encontramos dentro de este parámetro algo que no está yendo bien o diagnosticamos una desproporción cefalopélvica, entonces ya operamos, ¿no? Pero si hay una dilatación de 3 o un borramiento de 100% y no avanza, entonces algo está pasando. Podemos sedar a la paciente, podemos administrar el fenobarbital, reevaluamos en unas horas. Por lo general las evaluamos en 4 horas, acá dice 6 horas. Las evaluamos en 4 horas para ver si eso ha avanzado y si es si queremos hacerlo de manera más activa, la paciente ya dilató, entonces rompemos bolsas de manera intencionada, ¿sí? Con neumiotomo rompemos bolsas para identificar sobre todo el líquido que esté claro y le aumentamos más oxitocina para que tenga más contracciones y se pueda desencadenar el parto. En la fase activa prolongada, que también tenemos que identificar la causa, que una de ellas puede ser la hipolinamia, el cervix inmaduro, una anestesia excesiva, donde la prolongación se va a dar de la segunda línea, ¿sí? La que están las líneas continuas, que están de manera más horizontal, esa es la que se va a prolongar. Acá también lo podemos ver que está prolongada, que no debería tener esa curva normal, ¿sí? Y donde el manejo va a ser casi igual que el anterior, pero en acá igual valoramos, podemos igual hacer administrarle más oxitóxico, rompemos la bolsa y vemos cómo funciona. Porque recordemos que cuando nosotros rompemos bolsa o la paciente viene en RPM, el parto avanza mucho más rápido. Y esas maniobras nos pueden ayudar a que el trabajo de parto fluya, ¿no? Cuando hablamos de descenso y en las pacientes nulíparas, donde no avanzan o la dirección es menor a 1 centímetro hora, también tenemos que identificar la causa, puede ser la presentación, casi todos tienen el mismo factor de riesgo, unas que otras variaciones como es el polidramio, los pulmones previos o las malas posiciones de ciertos fetos. Entonces el descenso va a ver mucho más prolongado, ¿sí? La línea de color celeste es el descenso que viene de la parte superior, como que corta lo que es la línea roja, que es el trabajo de parto normal que se debería dar. Este está prolongado y ya nos da una idea de que nosotros debemos actuar.
Igual acá podemos ver la detención del descenso, ¿sí? Que se ha prolongado, que a pesar que la paciente está dilatando, el feto no desciende. Entonces, si no desciende, algo también está pasando. Las medidas también que podemos adoptar son casi similares, ¿sí? Pero ya debemos ver si es que hay un DCP, porque la presentación está mucho más arriba, el bebé no avanza, entonces puede ser o el diámetro de la cabeza o el diámetro de la pelvis de la madre. Acá podemos ayudar con prostaglandinas, podemos ver si es que el parto progresa o no, si es que se detiene, entonces ya, si en una primera instancia ayudamos y el parto ha seguido avanzando, ha seguido descendiendo, entonces podemos dejarlo, pero si en algún momento se vuelve a detener, entonces definitivamente no insistas, algo hay y no, ya no se debería insistir, porque en esos casos muchas veces hay efectos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de una distocia? No existe una causa única, muchas veces hay 2, 3, 4, 5 factores de riesgo que impiden que se dé un parto. Y esto no solo es por la madre, puede ser por el feto, puede ser la función del útero o factores asociados, ¿no? El diagnóstico se hace a través de la clínica, evaluamos la dilatación, el descenso, y el diagnóstico mucho más que nos ayuda bastante es la que ustedes han visto todas las pacientes que están con monitor, todas están con monitorizadas en el intraparto, y vemos cómo va yendo la frecuencia de la dinámica. El tratamiento de las pacientes va a depender de la patología y lo que queremos nosotros es disminuir la morbimortalidad materna, tanto del feto, y que esto ocurra en un tiempo esperado, ¿no? Que no se prolongue más de la cuenta. Como le digo, estos son parámetros, no son rígidos, ¿sí? No es que se pasó 20 horas y media hora y ya intervenimos, no. Son parámetros que te dan donde tú tienes que tomar una línea de acción. Eso te está diciendo, ¿sabes qué? Evalúa bien tu paciente y haz algo por la paciente, que puede ser a través de los tóxicos o hay que ver lo que es la presentación del feto, ¿no? Chicos, este tema es un poco largo. Si tienen algunas preguntas. Por ahí les pongo la paciente de trabajo 21, lo que sí puedo poner 21 horas de trabajo de parto, entonces alternativa cesárea, oxitocina, amioresis, por ahí les puedo poner no sé, evaluación de 5 horas, entonces de cajón no puede ser cesárea. ¿Sí? Hay que evaluar hay que darle tiempo a la paciente, hay que actuar para que se desencaden el proceso. Si no hay una causa clave, no hay un factor de riesgo, todos los casos clínicos vienen con factor de riesgo, eso tienen que estar atentos. Si ustedes desconocen el factor de riesgo, no van a llegar a la conclusión. Tienen que saber los factores de riesgo, porque eso les orienta, les ayuda. Y ahí están las respuestas. Chicos, preguntas. De hecho, va a entrar las maniobras de distocia de hombro, ¿sí? La maniobra de extracción del feto podálico. ¿Ok? Doctora, cuando veo la versión externa de la posición transversa, dijo que podía cortar vertical y luego hacer la posición externa, y eso es para cortar mi glúteo horizontal. No. Cuando nosotros queremos sacar un feto transverso, primero rotamos, después cortamos. Rotamos y recién podemos hacer. Si por ahí la rotación no te sirve, no te ayudó, entonces ya le hacemos vertical. Pero si a la
metálico, entonces cortamos con esto. Primero hacemos la reacción externa. Si no te funciona, preguntas. Este tema tiene bastante teoría. Bastante teoría. Son ciencias positivas. La posterior. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál de las imágenes la parto? ¿La 36.1 o 36.2? Eso se entiende por qué no puede dar lento posterior, ¿no es cierto? ¿O no se está bien? Ya está, es súper extendida. Y tiene que doblar una curvatura más. ¿Sí? La concavidad del sacro tiene que doblar más. Entonces, ¿a dónde más? Ya no puede doblar más. Ya está súper extendido. O sea, valga decir, si no entendieron. Esto sale porque la cabeza va a mirar hacia arriba y la parte posterior, que es el cuello, va a ponerse en posición horizontal. Esto no puede. Ya esto está bien flexionado. El cuello va a tener que súper extenderse más, cosa que no es posible, pero esto sí es posible, ¿sí? Porque la cabeza se va a ir anterior. Esto no puede. Esto ya no puede curvarse más, porque esto lo que tiene que hacer es salir y tiene que ser flexión. No puede ser. ¿Sí?